Su micrófono está cerrado, mi hermano. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, hermano. Un momentito, hermano. Hermana Jaycee, ¿puedes decirle a su madrecita que entre, por favor? El hermano Luis Mendoza no puede entrar, pero... Ok. Gracias, hermano. Ok, ¿podemos empezar, hermanitos? Adelante, hermano. Su tiempo. Ok, primeramente, los saludo, hermanos, acá en esta parte de México, pues tenemos el privilegio de, como siempre les he dicho, de estar en esta parte pues como misioneros y el Señor es el que nos ayuda a honrar y glorificar su nombre. Cuando nos quedamos acá en la semana, tenemos 4 estudios bíblicos, visitaciones y así andamos, por la gracia de Dios. Y es bonito, ¿verdad?, saber que Dios nos usa donde quiera que andemos, a todos, sin excepción. Solamente nos ponemos en sus manos y el Espíritu Santo es el que prácticamente hace toda la obra que tenemos. Así que, pues igualmente les invito que donde quiera que vayan, compartan a Cristo. Sí, recordemos que en la parte final no es quedarnos sentados, sino así como estamos trabajando para suplir las necesidades de nuestras familias, de poder ayudar a otras personas, también es bonito compartir. Les voy a compartir aquí al final una página web que siempre comparto y le he hecho algunas modificaciones por si usted quiere compartirlo. ¿Y de qué forma lo puede compartir? A través del WhatsApp igual. Así que ahí encuentra todo lo que es la fe de Jesús ya estructurado. Hay otra sección que se llama Caminando con Jesús. La primera parte habla de bienvenido al escudriñamiento de la palabra de Dios. De ahí aparece promesas divinas y ahí pongo primeramente algunas promesas para introducir en cuanto al desánimo. Por ejemplo, ahí tenemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:9, Isaías 41:10, los Salmos 91:1, 3 y 4, 11 y 12, por mencionar así, y Salmo 27:1 o 3. Entonces ahí ya va como que dice introduciéndose para que las personas que lo abren pues se vayan entendiendo que Dios les ama y que está al frente con ellos, entonces o con ellas, y de ahí van hasta lo que es previamente promesas divinas para oración, y ahí menciono por lo menos unas 10 promesas, por mencionar así. Después de esa parte menciono promesas divinas o promesas para perdón de pecados, y la otra peticiones especiales, protección, y para cada uno de estos títulos, que lo pongo en mayúscula, pues le pongo los textos. Esa primera parte que es donde da la bienvenida, se puede decir que allí nada más para introducirnos todos los días, es aprender y aprender. Ahora si se van a la parte del menú, la parte derecha, arriba, superior derecha, ahí dice menú, y ahí le abre y le puede presionar en el segundo cuadro, segundo rectángulo, Caminando con Jesús en el año 2026, y le presionan 2 veces, y entonces aparecen los 20 temas de la fe de Jesús, pero con el título Caminando con Jesús en la Biblia, en la oración y la fe, en la segunda venida, cada uno por número, así como lo tenemos en la fe de Jesús, ¿sí? El número 6, Caminando con Jesús en el origen del pecado. Número 7, Caminando con Jesús en el plan de salvación, y así van. Cada uno de estos, Caminando con Jesús, tiene una explicación o un párrafos extra del espíritu de profecía. Al final lo voy a poner aquí, ya usted puede entrar y en cierta manera se puede deleitar, porque yo me deleito en lo que yo hago también. Me paro, leo y hago modificaciones, y es como oro. Ajusto esta página para que donde quiera que voy la comparto, y las personas lindas que les comparto la palabra de Dios, enseguida los conecto con esta página, ya me dan su número telefónico y enseguida les hablo pues de estos temas de Caminando con Jesús, que se los tengo en audios y luego los comparto, y es la forma de cómo, aunque no los tengo en estudios bíblicos así abiertamente, especialmente como vamos con mi esposita, pues comparto la palabra de Dios en los audios, ¿sí? A través de esta parte. Entonces, es una forma de cómo compartir personalmente. Ya con mi esposita salimos, por ejemplo, en la semana, 4 o 5 familias a visitar.
Y en la siguiente semana subimos a la montaña y así andamos, compartiendo, avanzando, ¿verdad? En nuestro objetivo también y así. Así que es nuestro privilegio, pues, compartirles este mensaje y decirles, echémosle ganas porque la venida del Señor está cerca. Así que vamos a introducirnos en la segunda parte de lo que es el mensaje del segundo ángel, ¿sí? Y para ello quiero invitarle para que busquemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, si están conmigo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Si alguien pudiera acompañarme en la lectura de este texto, de esta promesa. Amén. Amén. Ok, adelante. 14:8 Ajá. dice así: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Gracias. La vez pasada hablamos prácticamente de quién era Babilonia y vimos muchas cosas, ¿verdad? En la iglesia adventista, pues prácticamente a veces las tenemos y no las hemos cambiado. Y sin embargo, fíjense, a manera de introducción a esta parte, por ejemplo, si ustedes tienen, hermano Johnny, por ahí hay un libro que se llama Testimonios para Ministros. Y en este libro de Testimonios para Ministros, Dios es muy específico. Por ejemplo, todos aquellos que, por ejemplo, en el tiempo de la hermana Elena de White, desde aquel entonces, ¿sí? Ya Dios, digamos, la apostasía, o a veces personas que estamos dentro queremos aparentemente, pues, dijéramos, como Martín Lutero, ¿no? Alinear a la iglesia y decir cosas, pero Dios permitió que la hermana Elena de White escribiera un capítulo y se llama, el capítulo 1 es la iglesia de Cristo, ¿sí? Y en ese capítulo, por ejemplo, habla en cuanto a no llamar a la iglesia Babilonia. Es porque es un insulto delante de Dios, ¿sí? Entonces, aquí nadie. Entonces, aquí ustedes se fijan cómo el enemigo utiliza, con mucho respeto, ¿verdad?, a muchas personas diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Ahora, recuerden esto, yo les he dicho a ustedes, la iglesia adventista del séptimo día en la originalidad, cuando yo leí el nombre, en esos tiempos de Elena de White, ya había personas que le llamaban a la iglesia Babilonia. Sin embargo, la hermana Elena de White da los consejos, ¿sí? Le leo, por ejemplo, aquí la página 41 de este libro de Testimonios para Ministros. Se llama La Iglesia de Cristo, es el primer capítulo. Entonces, aquí en la página 41 tiene como título, por ejemplo, las palabras de acusación no provienen de Dios. Dice, Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarles en cada alma. Cuando se levanta alguien de entre vosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios, se dice aquí, que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir, pues podéis saber que no proclamáis el mensaje de verdad, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque Dios no habló por él ni le dio mensaje tal, sino que él corrió antes de ser enviado. O sea, hay cosas que yo en lo personal, por ejemplo, pues a veces no quiero hablar de mi persona, porque aquí yo siempre quiero exaltar al Señor. El Señor me ha dado el privilegio de predicar la palabra por casi 33 años, y en estos 33 años el Señor me ha instruido, me ha educado, y de esta manera yo es como, pues prácticamente trato de educar a todos mis hermanos que estamos en esta iglesia. Entonces, en ese sentido es como yo he aprendido de no juzgar a nadie. Ya, como siempre he dicho,
y lo seguiré diciendo, cada quien tiene un trabajo misionero en su entorno, en su familia, y eso de andar echando tierra o aquí o allá, eso no es de Dios. Aún entre dirigentes, quien quiera que sea, y que a veces llamen que disidentes o viceversa, que el cuerpo corporativo, creo que ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es, primeramente, para nuestra salvación, mostrar a Cristo en nuestra vida, en el carácter, porque ahí vamos a ver realmente lo que es la gloria de Dios. Y si uno se encuentra, por ejemplo, siempre, pues criticando y viendo defectos de todas las personas, entonces prácticamente ya el enemigo nos está tomando. Entonces, en ese sentido, yo, en lo personal, si viese una persona o dijéramos, una persona se pone a criticar de aquí para allá y de allá para acá, yo no estoy mucho de acuerdo en esa parte, porque el diablo es el que hace esa parte. En la página 475 dice, el diablo, hablando precisamente de cómo nos distrae, dice, debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar, a acusarse y condenarse mutuamente, albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán la misma suerte. O sea, yo siempre, por la gracia de Dios, pues trato de alinearme en ese sentido. Y si voy a servir, debo de servir de corazón. Si voy a la iglesia, como hace 8 días me tocó predicar, un lugar donde reina la felicidad, pues ahí estoy dando las características del pueblo de Dios, porque hay mucha falta de conocimiento educativo en la iglesia, y allí el Espíritu Santo me inspiró para poder realmente hablar de dónde está la felicidad. Hoy se los compartí, si mal no recuerdo, el audio, la primera parte. Entonces, aquí es un tanto como de tirar y tirar, no es educar en este momento, pero se pueda, porque al final de cuentas, cuando venga el gran zarandeo, el Espíritu Santo va a enseñar a todos aquellos que realmente hicieron la obra de poder crecer en el carácter de Cristo. Entonces, en ese sentido, es como el enemigo trabaja. Y yo en lo personal, yo no estoy en contra de nadie. Yo amo a todos mis hermanos, en donde quiera se encuentren. ¿Por qué? Porque nuestro deber es amarnos los unos con los otros, no tirarnos ni echarnos tierra. Miren, le leo la página 42 de este mismo libro, dice, el pretender que la iglesia adventista del séptimo día en Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. O sea, es duro este consejo, pero dentro de todo, pues, aquí y donde quiera que estemos, los que predicamos este mensaje, con la Biblia en la mano, con el espíritu de profecía, siempre vamos a declarar el amor de Cristo, porque es el que nos construye y el que nos mueve. Y yo pudiera estar ahí con cualquier grupo de los hermanos adventistas, y en lo personal, yo diría, soy adventista del séptimo día porque es mi deber confesar siempre la verdad, en donde quiera que estemos. Ahora recordemos que hay personas que vemos en diferentes lugares, y yo en lo personal, por ejemplo, yo no pongo mis ojos en los dirigentes, yo pongo mi mirada en Cristo, y si pongo mi mirada en Cristo, por ejemplo, le sirvo a Él, testifico de su palabra, llevo a otras personas a Cristo. Por ejemplo, aquí cada domingo tenemos un estudio aquí cerquita de lugares, se llama Iztapalapa. Cada miércoles ahorita tenemos 2 estudios, ahí salimos con mi esposita a las 11:30 para empezar a las 11:30, y de ahí empezamos y terminamos en otro estudio a las 2 de la tarde, y así andamos. Los martes salimos a visitar hermanos que también requieren fortaleza. El día de mañana tenemos otro estudio, y el sábado andamos visitando, pero el punto es de que, dijéramos, que nos ¿cómo se llama la palabra? Que nos quememos, que nos deshagamos, que nos hagamos, en este caso, de quemar todas nuestras energías en el servicio de Dios. Y de esta manera, al final de cuentas, el Espíritu Santo va a seguir a todos aquellos y aquellas personas que recibieron el mensaje por sus decisiones, pero tienen elementos, herramientas de la palabra de Dios para poder decidir. Y así es como uno se pasa el tiempo sirviendo a Cristo de esta manera, donde quiera uno se encuentre. ¿Por qué? Porque es nuestro deber.
Así que en ese sentido le puedo leer todo el capítulo 1 de Testimonios para Ministros, y si alguno no lo tiene, consíganlo, ¿sí? Entonces, dice aquí el capítulo, bueno, la página 45, una iglesia viva. Dice, la primera parte dice, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante. Dice, lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo. O sea, aquí podemos creer, ¿verdad? Podemos ver cómo el Señor, por ejemplo, no tiene una iglesia perfecta. Sí, en la página 47 de esta parte que dice la iglesia de Cristo, dice, algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas de su fe. Y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia, dicen, nosotros abandonamos al mundo para no tener ninguna asociación con individuos, dice aquí, malos. Pero el mal se halla aquí también. Y preguntan como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tienen cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo, no dice aquí, todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. El Señor nos prohíbe proceder de manera violenta contra aquellos que pensamos que yerran, y no hemos de dispensar excomuniones y denuncias contra los que tienen defectos, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto, hermanos y hermanas, pues en el tiempo final, al final de tiempos de cuentas, Dios va a pesar nuestro carácter de lo que hicimos, lo que no hicimos, y es precisamente el Espíritu Santo va a dar la lluvia tardía para la maduración de los frutos. Entonces, cuando uno se encuentra prácticamente, diríamos, trabajando, perdiéndose en Cristo, porque Él es nuestro modelo. Entonces, en ese sentido, al final, nuestro carácter va a ser pesado en balanza y mucha gente va a ser encontrada falta, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en la página 49 dice, mientras la influencia profunda del espiritismo, del Espíritu de Dios se manifiesta en el pueblo y las almas se convertían y los corazones duros se quebrantaban, había quienes escuchaban las sujeciones de Satanás y eran inspirados de celo de abajo para salir a proclamar que precisamente el pueblo que recibe el Espíritu Santo ha de recibir la lluvia tardía y la gloria que debe iluminar a toda la tierra. Dice aquí, repito de nuevo, y la gloria que ha de iluminar a toda la tierra es Babilonia. Le dio el Señor a estos mensajeros su mensaje. No, porque no era un mensaje de verdad. O sea, todos estos detalles, hermanos y hermanas, en cierta manera, pues, uno los analiza. Y en el siguiente párrafo dice, aunque existan males en la iglesia, y lo sabrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz del mundo, que esté en contacto con un mundo contaminado y corrompido. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto en esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. El mundo es un taller en el cual, por cooperación con los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizado en aquellos que se entregan a Dios y expresan su gozo en cantos de arrobada alabanza a Dios y al Cordero. Y así le pudiéramos seguir, hermanos, ¿sí? En la página 50 dice, Dios tiene en la tierra, dice, una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo
y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios hacia el mundo y quedará iluminada con su gloria. Entonces, yo en otra ocasión le mencioné realmente cuál es la gloria de Dios. Entonces, cuando venga el mensaje, bueno, usted sabe que el mensaje del tercer ángel, que es donde estamos ahorita llegando, habla: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, recordemos que al mensaje del tercer ángel se le agrega el mensaje del cuarto ángel, el capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y Habacuc 2:14, como la vez pasada le mencioné, la gloria de Dios, la gloria de Jehová, es su conocimiento en el tiempo final. Entonces, por eso a la luz de la Biblia, que mientras trabajamos en la tierra, se debe de llenar aquí en la tierra de nuestra predicación, del amor de Jesús, la tierra con su gloria. Es decir, iluminar a las gentes para que en el tiempo final tomen decisiones sabias de parte de Cristo, y estas decisiones sabias nos ayude a continuar por la eternidad. Habacuc 2:14, Habacuc dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En esta reflexión de introductoria, hermanos, recordemos entonces que Dios tiene un pueblo, ¿sí? Y ese pueblo son toda la gente que estamos primeramente en la iglesia adventista del séptimo día y que obedecemos la verdad presente, en la cual se contienen prácticamente todas nuestras doctrinas, incluyendo el santuario, que es la base prácticamente de la comprensión de este mensaje. Y que también Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias de Babilonia, ¿sí? Ahora voy a entrar a Babilonia. Así que vamos a la parte de Apocalipsis. Si me acompaña, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y versículo 2, que dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bien, aquí para iniciar esta parte, Dios quiere mostrar realmente quién es Babilonia. Y ustedes saben que Babilonia, la ramera, que es la iglesia católica, porque es el asentamiento de todas las costumbres de Egipto, de Babilonia, de todos los imperios caídos, y que al final del tiempo Satanás se quedó ahí con todas sus costumbres y paganismo, ahí en la iglesia católica. Y por eso que la iglesia católica, como dice el texto, ¿no?, está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Y como conocemos el 17:15, ¿no?, las aguas que has visto son ¿qué? Son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas donde se sienta la gran ramera. Entonces aquí estamos identificando diríamos, a la ramera, a la falsa religión que es la iglesia católica romana, y prácticamente las hijas, que son las hermanas del mundo evangélico, que al final del tiempo, no todos, al final del tiempo es lo que se llama el protestantismo apóstata, ¿sí? Y sin embargo, cuando venga el fuerte pregón, ¿verdad?, y que la tierra sea iluminada con la gloria, como dice el Apocalipsis 18, todos los hijos sinceros y sinceras que están en Babilonia y en sus hijas en Babilonia, ¿verdad?, van a salir, ¿sí? Pero de ahí para allá, nuestro testimonio como adventistas del séptimo día es primeramente ¿sí?, el conocimiento que conocemos, bueno, que tenemos en nuestro corazón en cuanto a nuestras doctrinas, lo que es el santuario, la ley de Dios, el sábado, el origen del pecado, la segunda venida, la no inmortalidad, o sea, la justificación por la fe. Nuestras doctrinas, diríamos, fundamentales que tenemos. Y de ahí, ¿verdad?, en cuanto a la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad?, el evangelio eterno, asimismo de ahí el juicio investigador, la ley de Dios, que nuevamente ahí está en el mensaje del primer ángel. Temer a Dios y darle gloria, porque en la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el juicio divino, llevar a la gente a guardar el sábado, que es el fuerte pregón prácticamente. El de vivir a esta altura, como dice, adorar al creador de los cielos y la tierra, ¿sí? El de vivir cada día y reflejar y tratar de cultivar el carácter de Dios, santo, justo, bueno, perfecto,
y la eternidad vendrá después, que es Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la dieta que no debemos de dejar de quitarla de nuestro entorno. Esta parte que el don mencionando y lo acabo de predicar en mi iglesia aquí en la local, ¿sí? El de si queremos ser felices, vayamos a la felicidad del hombre, no principio en Adán y Eva. Y ahí va el carácter, está la dieta, está el guardar el sábado. Estos tres elementos, como los hemos visto, contemplan prácticamente nuestra iglesia, diríamos el mensaje del primer ángel, y nos identifican y nos hacen diferentes del mundo, que es Babilonia y las hijas. Entonces, si nosotros vivimos este mensaje, lo vivimos de forma de testimonio, la gente ve nuestra vida sana, la gente ve que guardamos el sábado de puesta de sol a puesta de sol, la gente ve, ¿verdad?, que nuestra vida va creciendo el carácter de Cristo, en lo que es santo, justo, bueno, perfecto. Y en la parte de perfecto no es enojarse, acuérdense, porque en el enojo está, acuérdense, de Mateo capítulo 5, la ley del talión, el amor a los enemigos. Entonces ellos ven nuestra vida y donde quiera que vamos, predicamos con un testimonio y hablamos un poquito de Jesús. Y ahí encontramos prácticamente una iglesia diferente a Babilonia. Y es como estamos predicando. Entonces, de esta manera, como yo les he dicho a mi iglesia, de forma educativa, mucha gente, pues, tenemos que educarnos. Y como le decía yo, en la parte de la no carne, porque habla de la dieta vegetariana, cualquiera que se ponga a predicar aquí en este púlpito, ya sea pastor, ya sea anciano, o obrero como un servidor que fui obrero, o cualquier padre de familia que somos ministros de nuestra casa, si no vive la reforma pro salud, ¿sí?, no está calificado para estar aquí arriba. Y dijera mi esposa, no, ahí estuvo el duro, el gancho, ¿no? Pero así es esto. Entonces es una iglesia que vive los principios que nos ha dado Dios a través del Espíritu de Profecía. Es la iglesia de Dios, ¿sí? ¿Y saben por qué se lo digo? Porque al final de cuentas esta iglesia de Dios, aunque estemos en la iglesia adventista, donde quiera que estemos, o mucha gente que está en Babilonia, la iglesia católica, como dice un capítulo aquí de eventos de los últimos días, cuando habla precisamente del zarandeo, dice que en Babilonia están, la gran mayoría de los hijos de Dios están en Babilonia, y en las hijas. Entonces, toda esa gente, al igual que los que estamos en la iglesia, si vimos este mensaje, Dios nos va a sellar. Porque toda la gente que está en la iglesia, y que en cierta manera no queremos obedecer ni la reforma, ni estudiamos, ni guardamos el sábado, pues simplemente vamos a recibir la marca de la bestia, ¿sí? Y aunque ahorita, al igual que Judas, que estaba en el grupo de los 12, Judas Iscariote, entonces al final del tiempo, cuando venga el zarandeo y el Espíritu Santo sea derramado por esa cualidad de esta iglesia, entonces, por la gracia de Dios, toda la gente que no obedeció este mensaje, pues va a ser zarandeada y desechada, y no va a entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y aquí tenemos una visión profética futura. Diríamos, ¿verdad? El zarandeo va a separar solamente el trigo, aquellos que están de todo corazón en la iglesia, donde quiera se encuentren, que viven estas características y que no tienen a Babilonia dentro de la iglesia. Porque en la iglesia hay hermanos y hermanas con aretes pintados hasta el tope, sus faldas, hermanos que van con tenis, con ropa, o sea, todos esos detalles que aparentemente no cuentan, pero sí cuentan delante de Dios. Porque, por ejemplo, ir a la iglesia, hablo de un varón como yo. Ir a la iglesia como cuando voy a un centro deportivo, cuando es un centro deportivo, es una casa de adoración. Me voy con tenis, me voy con jeans. ¿Qué le puedo mencionar? Eso no es, ¿sí? El ir a la iglesia es llevar la mejor vestidura, es acordarnos del sábado y qué ropa voy a llevar, qué comida van a preparar las hermanas que hacemos el día de preparación. O sea, todo eso es vivir previamente, diríamos, la norma divina. Incluso, ¿verdad? El de no ir con vestiduras sucias. Todo esto cuenta mucho, porque estamos adorando a un Dios santo, que Dios nos da el privilegio de estar en su casa de oración. Imaginemos, ¿verdad?, cómo los ángeles se tapan su rostro cuando están delante de la presencia de Dios. Y uno va como si fueras a cualquier lugar. No, esta parte, todo esto cuenta mucho para estar en esta iglesia. Y yo se lo digo porque yo soy muy celoso de los principios divinos. Por lo menos yo, cuando vine de la iglesia católica, venía de una iglesia en la cual hay mucha reverencia cuando entrabas ante la idolatría. Y no hacía ruido, ¿sí? Y en cierta manera ni te estabas volteando porque esa era la norma de mi casa. Entonces ahora llegas a una casa de Dios donde está el Altísimo en presencia, donde están los ángeles registrando,
Y también el enemigo está allí porque dice el conflicto de los siglos en la hachaza de Satanás. Dice que el enemigo toma nota del sermón que va a dar el predicador, el ministro, y ese sermón dice que iba a edificar a las personas. Así que esas personas que realmente deberían de recibir ese mensaje, uno, sean tentadas, se duerman, alguien las distraiga, un niño se ponga a llorar, detalles de todo eso, usted lo puede leer ahí. Entonces, como iglesia, hermanos y hermanas, que no somos Babilonia, aquí lo acabo de leer, ¿sí? Y si alguien dice que somos Babilonia, la iglesia bendice al séptimo día, no es Babilonia, porque si fuera Babilonia, ya estuviera con el domingo, ya estuviera con todas las tradiciones, y por eso yo les he hecho la conciencia de no traer Babilonia a la casa de Dios, si vamos a una iglesia adventista, sino ir de todo corazón, ¿sí? De todo corazón a contemplar a Jesús, a escuchar su voz, su palabra, a alabar cada vez que estamos entonando un himno de todo corazón, ¿sí? A no mirar a los lados y a mirar los defectos de aquel hermano o hermana que vino y que no estudió. No nos toca a nosotros. Esto es del Espíritu Santo, que es el que está entre nosotros. Entonces, en cierta manera, cuando no miramos esos defectos de Mateo capítulo 7:1, ¿no? ¿Sí? No juzguéis para que no seáis juzgado. ¿Sí? No miréis la paja cuando yo tengo la mota, cuando yo tengo grande una viga. O sea, todos esos detalles se aplican constantemente en nuestras vidas cuando vamos a la casa de Dios. Porque con la vara que mires serás medido. Y es cierto. Entonces, a veces, cuando vemos los defectos del humano, los podemos juzgar y somos instrumentos de Satanás, ¿sí? Y estamos exactamente entonces haciendo la diferencia entre Babilonia y quiénes, y los que no estamos en Babilonia, ¿sí? Entonces aquí, volviendo nuevamente al texto de Apocalipsis 17:2, ¿sí? Y dice aquí, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces vemos cómo todos los que en esta tierra, los reyes, todo el mundo, pues obedece a Roma, ¿sí? Y el versículo 3, de ahí mismo donde estamos, capítulo 17, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Miren, hasta aquí hemos llegado un poquito y lo podemos entender, ¿sí? Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, ¿sí? Recordemos que la bestia es el sistema católico romano, ¿sí? Viene de la cuarta bestia. Recuerde Daniel capítulo 7 versículo 17, dice: estas 4 grandes bestias que has visto son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Y ahí tocamos la parte de la cuarta bestia. Y recordemos que de la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, surgió un cuerno pequeño, como ya lo leímos, que derribó a 3. Y es prácticamente, el cuerno pequeño es prácticamente la falsa religión, la iglesia católica. ¿Que venía de quién? De la cuarta bestia. Y al mismo tiempo, al venir de allí de la cuarta bestia, pues es la bestia del Apocalipsis ya, la que estamos identificando, ¿sí? Y por eso el texto dice, el mensaje al tercer ángel, Apocalipsis 14, versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y la bestia es un sistema político religioso como es la iglesia católica romana. Estamos hablando de la segunda bestia, mensaje del segundo ángel. Entonces dice, y recibe la marca de su frente o en su mano. ¿Y cuál es la marca de Roma? El domingo. Y nos van a obligar a trabajar el sábado, van a obligarnos a guardar el domingo. Son los mensajes que vamos. Entonces, esa bestia tiene nombres de blasfemia. Lo vimos la vez pasada, ¿sí? Leíamos la enciclopedia católica, cuando hablaba, ¿verdad? El artículo Papa, donde decía que el Papa es la fuente de toda la santidad, es el monarca divino, rey de reyes, señor de señores, puras blasfemias, ¿sí? Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos hablando entonces que esta mujer que está sentada sobre esta bestia, que son los imperios que ha venido dirigiendo la falsa religión. Y la falsa religión, recuerde que es lo opuesto al pueblo de Dios. Miren, en lo que es en cuanto a las cabezas, por ejemplo, vamos a ver Egipto. Por ejemplo, Egipto adoraban al sol, adoraban a los dioses de Egipto, toda esa parte. Y hasta hay una película, pero es una película, pues, esa película habla mucho de Satanás y sus actos, ¿no? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, o sea, desde ahí toda esta falsa religión ha dirigido estos sistemas.
¿sí? Y por eso es importante, ¿verdad? Que dice aquí, y 10 cuernos, es cuando se vio el cuerno pequeño. Y el versículo 13 donde estamos ahorita. Y por eso, por ejemplo, a la luz de la historia, dice aquí, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, versículo 9, ¿sí? Y la pregunta, ¿qué representan estas 7 cabezas del dragón? Bien, en la escatología es relacionar la historia con la Biblia y en la profecía. Desde el punto de vista escatológico, profético, ¿verdad? Sí, se representan las 7 colinas sobre las cuales está sentada la falsa religión. Y las 7 colinas que usted va a identificar en algún lugar solamente es en Roma, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, si usted encuentra las 7 colinas, a Roma se le llama la iglesia, bueno, la ciudad de las 7 colinas. Y el versículo 4, volviendo al capítulo 17, 4, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Ahora, la única iglesia que en su vestimenta tiene colores púrpura y escarlata, ve a todos los papas, ve a los cardenales de la iglesia católica. Y adornada de oro, de piedras preciosas y escarlata. ¿Sabe? La iglesia más rica de todo el mundo, considerada como el país más pequeño y que tiene representación diplomática y diríamos religiosa, es la iglesia católica romana. Y es la que maneja el oro en el mundo, ¿sí? Yo me recuerdo, le estoy hablando ya en el 2000, en el 2007. En el 2007, aquí tengo unos documentos en los que decían que la iglesia católica era la iglesia que dirige o que es dueña de lo que es la Reserva Federal Mundial, ¿sí? En el 2007. Dice, y tiene tanto poder que puede mantener al mundo económicamente, de darle comida en un año sin que el mundo haga nada. Ahorita ya avanzamos el tiempo, ya estamos en el 2026, ya casi 20 años, y la iglesia católica se sigue enriqueciendo de toda esta inmundicia de pecados, de todo el dinero que le dan los presidentes por su corrupción, el narco, el crimen, la pedofilia, todos esos pecados que le llamamos, ¿verdad? Como en el tiempo de Lutero, ¿sí? Pagar por pecar, indulgencias. Todo eso es la riqueza del pecado. Y Satanás, que está ahí sentado en Roma, que es su base, pues es como se han enriquecido, diríamos, ilícitamente a través del pecado de esta iglesia. Entonces, imagínense, si en el 2007, en aquel entonces, la iglesia católica tenía el poder económico porque maneja la Reserva Federal Mundial, los bancos que tienen Estados Unidos, en el mundo, o sea, todo esto, y cada domingo, ¿verdad?, le mandan miles y miles de millones de pesos por las misas y todo lo que hacen, pues hasta la fecha sigue hablando aquí, ¿no? Adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Y teniendo, dice aquí, en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Sí? Entonces diríamos que es obvio, ¿verdad?, que la única iglesia que tiene esto es prácticamente la católica, porque se viste de púrpura y escarlata. Y la pregunta, ¿qué representa el cáliz lleno de abominaciones? Representan las falsas doctrinas y tradiciones que enseña la iglesia católica y por la cual se vive del dinero, ¿sí? ¿Y cuáles son esas doctrinas? Bien, a manera solamente de documentación, por ejemplo, antes de entrar a las doctrinas, en las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, como dice el versículo 9, ¿sí? Y la única iglesia que está sentada en las 7 colinas es la iglesia católica. Aquí saco de Wikipedia, ¿sí? Dice, ¿sabías que el Vaticano también se le conoce como la ciudad de los 7 montes? Y Apocalipsis lo menciona, ¿no? ¿Sí? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales están, ¿qué? Sentada la mujer, Apocalipsis 17:9. ¿Y cuáles son los 7 montes? Número 1, la Capitolina. Número 2, la Quirinal. Número 3, Biminal. Número 4, Esquilina. Número 5, Celi. Número 6, Palatina. Y número 7, Abitina. Entonces, la Iglesia Católica, el Vaticano, se puede decir que reúne todas las características
tanto geográficas como espirituales, en todo aspecto de que es la ramera del Apocalipsis, el Vaticano. Y ahorita le voy a mandar esta foto para que ustedes lo vean. Ahí le voy a mandar unas 4 o 5 fotos de las que estoy leyendo, para que ustedes puedan confirmar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, diríamos, ¿no? La Iglesia Católica del Vaticano es la ciudad de las 7 colinas. Y en un mapa, desde arriba, desde el punto de vista satelital, dice aquí, ¿cómo se puede observar que el Vaticano está situada exactamente en los 7 montes? Y aquí manda un mapa, donde prácticamente está sentada, ¿dónde están los 7 montes? Por ahí se lo mandaría en lo que es una foto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos y hermanas, diríamos, el origen de la Iglesia Católica es de la siguiente manera. Le voy a retomar un poquitito antes de que entre a las doctrinas. Y usted recuerda, por ejemplo, del tiempo del caballo negro, ya por ahí lo pasamos un tiempo, cuando vi la sección de los caballos del Apocalipsis. En el capítulo 2:13, hablando de la iglesia de Pérgamo, decía, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, ni aun en los días, y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recordemos que Pérgamo era un lugar, era una iglesia allá en Asia Menor, pero se aplica exclusivamente al tercer periodo del cristianismo, ¿verdad? Y aquí en la parte donde se corrompió la iglesia cristiana. En el año 313 hasta el año 588 es el periodo del caballo negro, y es cuando a través del edicto de Milán se decretó a través del emperador Constantino que todos podían adorar como quisiesen. Y es a partir de este periodo que cuando Constantino vació el paganismo, ¿a dónde? Al cristianismo. Y entonces se corrompió la iglesia y se formó la Iglesia Católica Romana a través del decreto de Tesalónica en el año 380, cuando decretó que todo, diríamos, el Imperio Romano se hiciese cristiano. Pero prácticamente a esta altura se vació el paganismo, porque ya al momento de que un emperador decreta de que el Imperio Romano se hiciese cristiano, pues no se hizo cristiano para recibir a Cristo, sino para digamos, minar, invadir al cristianismo y tomarlo en sus manos. Y de ahí vino prácticamente la imposición del Día del Sol, el 7 de marzo del año 321, ¿sí? Así que, en ese sentido, leo por aquí también, con el edicto de Milán, o de tolerancia religiosa en el año 313, dado por el emperador Constantino, se puso fin a la persecución de los cristianos y se le devolvieron las propiedades confiscadas a la iglesia. Asimismo, apoyó la reconversión de muchos templos paganos en iglesias y dio preferencia a los cristianos en los puestos preeminentes de la administración del Estado. Se considera que el mayor legado de Constantino es la Iglesia Católica Romana y le ha sobrevivido hasta nuestros días con escasos cambios y constituye el último vestigio del antiguo Imperio Romano de Occidente. Ahí lo tienen. Entonces, el origen de la Iglesia Católica es lo que dice Apocalipsis 17 y es lo que comprueba la historia. Y como le mencionaba, un libro que se llama ¿Qué es el cristianismo?, de la edición de Nueva York, de Butzman Sons, hijos de Butzman, en el 1903, en la página 269 y 70 dice: la Iglesia romana heredó todos los elementos y costumbres que dejaron los bárbaros y arrianos bajo la protección del obispo de Roma. En el lugar del Imperio Romano Mundial, del cual, por dice aquí, del cual de hecho es la continuación, surgió la Iglesia Católica Romana diciendo: el Imperio Romano no ha muerto, sino que ha experimentado solo una transformación. O sea, el Imperio Romano continúa en la Iglesia Católica Romana. Por eso en el capítulo 2 de Daniel, del capítulo 2, cuando vemos la estatua, vemos que el hierro que representaba, ¿verdad?, el cuarto imperio, el Imperio Romano, tanto el Imperio Romano de Oriente como de Occidente, ahí al final quedó así. Recuerden que la parte de el Occidente es donde estaban prácticamente los Césares y fue donde le quedó la sede al Papa. Y el de Occidente y el de Oriente fue cuando Constantino le dejó la sede a los papas
y él se fue a Constantinopla y fue donde allí ya quedó prácticamente. Y por eso vemos las dos piernas. Ahora, el detalle es que el hierro sigue en los dedos, dice la Iglesia Católica Romana. Lo que vemos aquí que es de antemano el legado de Constantino. Igualmente te leo aquí, el 27 de febrero del año 380, Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Aquí tenemos previamente lo que está escrito, ¿verdad? Aquí lo agarré de YouTube. Se llama historianationalgeographic.com en cuanto a Teodosio el Grande y el triunfo del cristianismo. Sí, le leo también aquí otra cita en cuanto al origen de la Iglesia Católica Romana. Dice Alejandro C. Fliek, dice el surgimiento de la Iglesia medieval, página 150. Dice, de las ruinas de la Roma política se levanta el gran imperio moral, la Roma papal, en la forma dice aquí, en la forma gigante de la Iglesia romana. También el historiador La Blanca, profesor de Historia Universal de Roma, dice, a la sucesión de los Césares surgió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dejó la silla al pontífice. Otro historiador se llama James Harvey Robinson, Tiempos medievales y modernos, página 40, dice, junto a emperadores en Constantinopla y a varios reyes germanos, se desarrolló en Europa una línea de gobernantes mucho más poderosa que ellos, los papas. Historia Universal Océano, tomo número 6, página 284, dice, Justiniano, el emperador de Oriente, estamos hablando del año 527 al año 565, fue quien restauró en su plenitud el catolicismo. Y en otra enciclopedia autodidáctica Océano Color, tomo número 8, página 2153, dice, el imperio romano entró en una fase de desintegración hasta que desapareció en el año 476. Roma pasó de ser la ciudad de los emperadores a la ciudad de los papas. La iglesia heredó de Roma los cuadros administrativos y se convirtió en la única fuerza capaz de salvar y perpetuar la civilización clásica. ¿Sí? Todo esto lo hemos visto, pero es en cuanto al origen de por qué existe la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? ¿De dónde vinieron las costumbres de la Iglesia Católica Romana? Eusebio, el historiador griego, dice de varias formas que Constantino usó para recomendarles a los paganos la nueva religión. Les transfirió varios de los ornamentos externos a los cuales ellos estaban acostumbrados. El uso de templos dedicados a santos en particular y en ocasiones adornados con ramas de árboles. Dice así mismo incienso, lámparas y velas, ofrendas para recuperar la salud, santas bendiciones para los sembradíos, vestiduras sacerdotales, la tonsura, y usted va por ejemplo al Levítico, estaba prohibida la tonsura, y la tonsura era como raparse la cabeza y hacerse sajadas en nombre de un dios. Ahora la tonsura que hicieron los católicos, después de que ya es diferente, es hacerse una ruedita en la cabeza en honor al sol, porque ahora es la adoración al sol, en parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando Constantino introduce el 7 de marzo del año 321, que todos descansen en el venerable día del sol. Entonces la tonsura católica es hacerse una ruedita como los monjes que conocemos. Continúa, dice aquí, el agua bendita, el anillo de matrimonio, los asilos, días de fiesta, estaciones, uso de calendarios para los santos, ¿verdad? Procesiones, mirar hacia el oriente. El mirar hacia el oriente es mirar al sol, como lo hacía en el tiempo de las abominaciones, en el tiempo de Ezequiel, capítulo 9. ¿Sí? Ahí mirar hacia el oriente, era mirar al sol. Dice hacia el oriente, las imágenes más tarde la letanía del rosario y quizás la liturgia eclesiástica, todas eran de origen pagano y santificadas al ser introducidas por Constantino a la iglesia. Estamos hablando del mensaje del segundo ángel, ¿sí? De la caída de Babilonia. Entonces todo esto es parte de la caída de Babilonia. Esto lo menciona el desarrollo de la doctrina cristiana, página 373 de John Henry Newman, uno de los principales cardenales católicos de Inglaterra. Ahora, vayamos a la diferencia en nuestras doctrinas. ¿Sí? A la luz de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la tradición? Así que, esto usted lo conoce, San Juan 5:39.
Cristo nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Entonces diríamos, doctrinas bíblicas versus doctrinas de Babilonia. Las doctrinas bíblicas es la Biblia y solamente la Biblia. Usted encuentra en el capítulo, en uno de los capítulos de Conflicto de los Siglos, nuestra única salvaguarda, la palabra de Dios. En ese capítulo, si mal no recuerdo, está más o menos entre el 6º capítulo, antes de que cierren todos los capítulos del Conflicto de los Siglos. Si no, aquí lo tengo y solamente para que tenga referencia, ¿sí? Ese capítulo de la Biblia y solamente la Biblia en el Conflicto de los Siglos es el capítulo número, perdón, un poquitito mientras cogí aquí, va. El capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Y ahí menciona de la Biblia y solamente la Biblia y no consejos de concilio, ni de papa, ni de nadie. Ahí tenemos ese capítulo 38, ¿sí? Y por eso que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestras doctrinas están basadas en la Biblia y solamente en la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Católica? Dice aquí le leo Concilio de Trento, 1545, ¿verdad? Donde el tiempo de la apostasía dice, la falsa iglesia o falsa religión pone la tradición con igual autoridad que la Biblia, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión le di un mensaje a un muchacho, en un tiempo le echó ganas, después se me corrompió en otra iglesia, ¿verdad? Y el detalle es que cuando él entró de la Iglesia Católica Romana, él decía que la Iglesia Católica tenía 3 cosas. Uno, la tradición, otro, la Biblia y la conveniencia. Entonces, cuando balanceaban entre la Biblia y la tradición, por conveniencia tomaban decisiones si era mejor obedecer la Biblia o obedecer la tradición. Pero aquí dice que en el Concilio de Trento, ¿verdad?, la falsa iglesia pone, ¿verdad?, la tradición con igual autoridad que la Biblia. Y por eso ellos les dan todo lo que es el peso a las tradiciones. Y de ahí vemos, ¿verdad?, cómo ellos generan tantas y tantas tradiciones para generar, digamos, dinero a través del pecado, ¿sí? Por ejemplo, Dios prohíbe que nuestra iglesia reciba diezmos de donde hay prostitución, donde hay todo ese tipo de mal. La Iglesia Católica sí lo recibe. Si va una persona del narco, una iglesia, una persona encargada de un antro y da sus diezmos, a la Iglesia Católica lo recibe. En la Iglesia Adventista no debe hacer eso, ¿sí? Entonces de ahí la importancia del dinero de nuestra iglesia, a dónde llega. Independientemente, ¿verdad?, de quién venga, si son personas sinceras. La siguiente doctrina es en cuanto al estado de los muertos, ¿sí? Recuerda, la Biblia se conoce Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y tienen más paga porque sus muertes puestos en el olvido. También su amor, su odio, su envidia se acabaron ya, y nunca más tienen parte en lo que se les hace debajo del cielo. Un texto que menciono y comparo en cuanto a dónde van los muertos, no sabe nada. La Iglesia Católica, como usted sabe, ¿verdad?, la base iglesia enseña que si fueron muy buenos se van directamente al cielo, a interceder por los demás, y eso es común. Si fueron más o menos se van a la gloria, si fueron buenos, perdón, se van a la gloria, si fueron más o menos se van a un lugar llamado el purgatorio, a purgar sus penas, y después de rosarios y misas salen de ahí al cielo. O sea, esa es pura tradición. Y la Iglesia Católica genera tanto dinero de tal manera que cuando le van a hacer, por ejemplo, en la tradición, la misa de que se murió el primer año, el segundo año, y cada vez que se celebra la muerte de la mamá o del papá o del tío, quien quiera que sea, pues lo celebran a través de una misa. Y la duda es ¿hasta cuándo? No se sabe, pero esa es la tradición que cobra dinero. Mire, cuando una persona se muere en misa de cuerpo presente, o sea, todos esos detalles son prácticamente pecado, ¿sí? De que si fueron malos se van directamente al infierno a arder por la eternidad. Y usted sabe que todas estas doctrinas prácticamente denigran el carácter de Dios, ¿sí? O si fueron niños sin bautizar se van a un lugar llamado limbo. Todo esto contradice nuestra doctrina de la no inmortalidad, de estar a los muertos. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, y de ahí no los mueves, ¿sí? De ahí buscan justificaciones y justificaciones, de tal manera que hasta que la Biblia llega a una persona católica y se leemos conforme al mensaje adventista, es como va a entender. Ahora, hoy en día mucha gente católica está enseñada por el compa el satánico el padre
¿cómo se llama el padre ese? Que es muy famoso y que contradice mucho la Biblia, ¿sí? Y que medio mundo católico y que contradice todo el tiempo la Biblia, ¿sí? Luis. Ajá, el famoso Luis Toro, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de gente se aferra con el Luis Toro porque Luis Toro tuvo toda la Biblia, ¿sí? Es un satánico que contradice la Biblia. Primer mentira, como en el tiempo de Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo fruto del huerto. O sea, desde el momento que está contradiciendo la Biblia y busca justificaciones para todo el catolicismo, ya desde allí es un instrumento de Satanás, ¿sí? Entonces vemos toda esta parte de la edición. La Biblia enseña que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros sabemos que al aceptar a Cristo, su sacrificio perfecto, con ello, ¿verdad? Dios nos da el privilegio de vivir por gracia. Y esa gracia es la justicia de Cristo en nosotros, como ya se los he leído en otra ocasión. Entonces, la salvación cuando viene por gracia y conocemos realmente el fundamento de cómo Cristo nos justifica, tenemos confianza en Dios, ¿sí? Y esa confianza, día con día, nos permite avanzar. ¿Para qué? Para que al estar en esta tierra, vivamos con la justicia de Cristo. Ya como se lo he leído en otra ocasión, ¿sí? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el camino a Cristo, como lo leímos la vez pasada, ¿sí? Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Cuando tú y yo, ¿verdad?, vivimos por gracia, desarrollamos un carácter justo porque obedecemos la palabra de Dios, la ley de Dios. Y en la parte del texto dice, mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente la ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir la ley que Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Ahora miren, ¿saben qué significa arrostrar? Arrostrar es como, digamos, los retos espirituales, las guerras que tenemos por obedecer la palabra. Es diferente a arrastrar. Arrostrar es eso. Los retos espirituales, enfrentar nuestras guerras, nuestras tentaciones, orar por las pruebas, todo eso es prácticamente lo que tenemos por obedecer la palabra de Dios. Dice así mismo, ¿verdad? Dice, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubieseis pecado. Hermanos y hermanas, para mí es un privilegio, la verdad, recordar estas promesas, porque aquí en la tierra caminamos tú y yo, no porque seamos buenos, justos, sino porque la justicia de Cristo se cumple en esta promesa. Y si usted analiza, la gran mayoría de hermanos, de dirigentes, no consideramos este punto. Como el pastor Bullón, por ejemplo, y analizo crítica constructiva, ¿sí? Yo no critico a esa parte a mucha gente, no, yo respeto y digo así como el pastor Bullón lo utiliza y medio mundo evangélico lo escucha y como que tiene la tendencia a buscar la iglesia adventista y guardar el sábado. Yo sé que al final del tiempo cada uno de los siervos va a ser juzgado, tanto el pastor David Gates, Esteban Bor, Bullón, cualquier pastor que donde quiera se encuentra. Si no justificamos nuestras vidas en base a un escrito está y con el espíritu de profecía y le damos la confianza al pueblo de que la justicia de Cristo es esta, todo el tiempo nos vamos a considerar malos y pecadores. Y eso no es. Aquí en la tierra Dios nos ama tanto que dio a Jesús por nosotros. Y su justicia se contempla en esta parte. Como dice, si os entregáis a Él y le servís y le aceptáis, dice, como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza vuestro carácter y sois aceptados por Dios como si no hubieseis pecado.
Ahora, en este sentido, hermanos y hermanas, por ejemplo, acá en la parábola de las 10 vírgenes, Testimonios para Ministros, página 234, dice: el aceite extra es la justicia de Cristo. Lo que le estoy hablando. Es decir, toda la gente que sirve a Cristo, le entrega su corazón, lo acepta como su Salvador, guarda sus mandamientos y contempla al Maestro Salvador, al final del tiempo vive la justicia de Cristo y Dios le justifica y le pone sus vestiduras. Y al poner esas vestiduras al final, recuerda que el aceite extra de las 5 vírgenes prudentes es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces al final del tiempo el derramamiento del Espíritu Santo va a ser en estos hijos, ¿sí? Que ya no reincidimos en el mismo pecado. Y si hay una tentación y pasa al cerebro, corta la cámara. Un ejemplo, ¿no? Y como se los he dicho, en el caso de un varón, como un servidor y como muchos otros, de repente aparece una damita linda, ¿verdad? Con el respeto lo voy a mencionar, y la vemos, pero hasta ahí pasa como una foto, pero no debemos de pensar más allá, ¿sí? Ese no es nuestro deber. El Espíritu Santo automáticamente borra la imagen y sigue la luz de Cristo. Así es la justicia de Cristo. No, las pruebas, las tentaciones, los problemas no son un punto para derribarnos, sino para arrodillarse y de esta manera contemplar más a Jesús. Precisamente muchas cosas Dios permite para realmente probarnos y saber realmente en qué sentido vamos. Entonces, la justicia de Cristo se muestra de esta manera, ¿sí? Dice aquí, el aceite extra es la justicia de Cristo. Representa el carácter y el carácter no es transferible. Por eso que cuando las vírgenes insensatas dicen, danos de vuestro aceite, ¿y qué contestan las otras? No, para que no nos falte a nosotros ni a vosotros, vayan y compren. Entonces, ahorita el comprar el aceite es mirar la gracia de Cristo, es contemplar al Maestro, es servir al Maestro, es vivir su vida en nosotros. Es como el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo trabaja en nosotros y nos transfiere su carácter, sus vestiduras. Dice, nadie puede obtenerlo para darlo a otro. Cada uno debe de lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. El Señor viene con poder y gloria, pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no tienen. Testimonios para Ministros, página 234. Entonces, esa es prácticamente la justicia de Cristo. Esa justicia nos lleva prácticamente a día con día vivir la vida del Maestro. Te leo, decía todas las gentes, páginas 143 y 144, dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones o pleitos. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los sabios celestiales. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea, dice, un nuevo ser a la imagen de Dios. Vean, hermanos, gloria a Dios, amén, amén. O sea, yo la verdad me deleito en todo esto porque eso es lo que realmente hace el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros. Deseo a todas las gentes, páginas 143 y 144. Entonces, en este sentido, hermanos y hermanas, es como, aquí dicen, vivimos por gracia. Y estos mensajes de esperanza a veces nos cuesta enseñarlos, ¿sí? Le leo esa parte, igual Maranata, página 67, dice, si los que profesan ser cristianos aman más a Dios que al mundo, se deleitarán al hablar de Él como de su mejor amigo, en quien concentran los más caros afectos. Dice aquí, Él acudió en su auxilio cuando ellos se sintieron perdidos y a punto de perecer. Cuando estaban cansados y agobiados por el pecado, se volvieron hacia Él. Él quitó la carga de la culpabilidad del pecado. Aborrecen las cosas que una vez amaron y aman las cosas que una vez aborrecieron. Esa es la justicia de Cristo, hermanos y hermanas, ¿sí? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? La base iglesia enseña que las penitencias, las indulgencias y las obras meritatorias son necesarias para la salvación. O sea, analicemos, hermanos y hermanas, diremos el gran amor, la gran luz que tenemos como adventistas del séptimo día comparado con las obras humanas.
Usted conoce el libro de Isaías 64, versículo 6. Las obras humanas son como trapo de inmundicia. O sea, si alguien justifica su vida, que es bueno, que hace muchas cosas buenas para salvarse y que va a la iglesia, pero el Espíritu Santo no puede trabajar en la carne mientras no contemple la gloria de Dios a través de Cristo y de su palabra. Y ese es el detalle de las doctrinas adventistas con la ¿qué? Con la doctrina, diríamos, de Babilonia. ¿Sí? La Biblia enseña, 1 Timoteo, ya lo hemos analizado, capítulo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Miren, cuando yo toco este texto con el Espíritu, se ilustra más esto. Un Padre, un Señor que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Miren, en la naturaleza de Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Cristo era 100% humano y 100% divino. ¿Sí? Y hay una cita del Espíritu Profecía, y ya le he mandado a mi página, pero donde dice, yo en un título que se llama Gemas del Espíritu de Profecía, le presiono, y allí veo muchos títulos. Hay uno que dice el Padre y el Hijo desde la eternidad. Hay una cita que ahorita no me puedo meter por la computadora, pero dice allí en esa parte que tengo, dice, despojado de la naturaleza humana, le era necesario al Salvador ascender al cielo, ¿sí? Y de esta forma, enviando su Espíritu, era como puede estar en contacto con nosotros. El Espíritu Santo es Jesús mismo, despojado de esa naturaleza humana, y por la cual, dice, mora en todos nosotros para estar personalmente de nuevo con nosotros. O sea, vean, entonces es una maravilla, ¿no? Jesús en su naturaleza humana, ahí arriba está, y en su naturaleza divina, aquí está, su Espíritu Santo. Entonces aquí mencionamos cómo el poder de Jesús lo tiene todo. La falsa iglesia enseña que María y los santos son intercedores por los humanos. O sea, imagínense, ¿no? Todo esto es que lo cree la gente. Y por eso la importancia de abrir las escrituras ante la gente. ¿Sí? Es importante. En esa misma página que le voy a compartir, usted puede meterse en Gemas del Espíritu de Profecía, y ahí va a checar los títulos. Hay uno que se llama Gemas de Oración, Gemas de Obra Misionera. Usted puede abrir, por ejemplo, las gemas de oración, y usted va a encontrar allí cómo Dios acepta nuestras oraciones, y en la parte misionera igual cómo Dios nos manda, ¿sí? Por eso es importante que leamos siempre el Espíritu de Profecía. El bautismo es por inmersión, y aquí tenemos Mateo capítulo 3:16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Miren, hermanos y hermanas, cuando toco esto ya, como hay mucha luz en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿sabía usted que cuando Jesús fue bautizado, ¿sí?, el Espíritu del Padre descendió sobre él? ¿Pero en qué forma? Dice el Espíritu de Profecía, ahí donde dice el Padre y digo desde la eternidad. Usted puede irse hasta abajo, ¿quién es el Espíritu de Dios? Y ahí va a encontrar usted que cuando Dios identifica a su Hijo, que es su Hijo amado, desciende esa luz en forma de paloma espiritual, como una luz, una paloma de luz descendió, ¿sí? Es el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, no descendió una paloma literal, fue una paloma, es el Espíritu, decía el hermano Elena White Inspira, dice, una luz en forma de paloma espiritual, e identificó diciendo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Entonces, es el Espíritu de Dios que desciende en forma de luz espiritual, en forma de paloma, y diciendo, este es mi Hijo amado, pero señala allí la luz, y es como se quedó la luz ahí, ¿sí?, en que tengo complacencia. Entonces, poco a poco aquí vemos cómo Dios, por su Espíritu, dice aquí, identifica quiénes son sus hijos, ¿sí? La Iglesia Católica enseña que el bautismo es a los niños por aspersión. Y usted sabe que esto no es bíblico, porque los niños no tienen pecado registrado cuando nacen. A ver, de cuenta, el juicio de Dios de vivos y muertos va a ser en base a lo que está escrito. Dice, en el libro de pecados un bebé que murió, sus libros están en página en blanco, no tiene malicia, nada, porque no hay conciencia en un bebé, todavía, no hay juicio de pecado contra él. Como dijo Jesús en el libro de San Mateo 19:14, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire, la Biblia dice, Lucas 5:21,
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este? Dice aquí que blasfemias, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Usted sabe que tanto Lucas 5:21 como Mateo 9, hablando del paralítico, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí están los fariseos enjuiciando, ¿no? En su mente, ¿quién es este quien perdona pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios, no? Blasfemia, dice este. Entonces, Jesús es el que nos perdona, ¿sí? La falsa iglesia enseña que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Evo te absolvus, es la parte que dicen ellos, ¿no? Entonces, todo esto es prácticamente de las doctrinas de la Biblia versus doctrinas de Babilonia. La Biblia enseña segundo mandamiento, no te harás imágenes, no las adores de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, no te pongas ante ella ni le des culto. La Iglesia Católica enseña, dice, la falsa iglesia enseña que se puede venerar a las imágenes. O sea, esas doctrinas de la Biblia, con la Biblia en la mano y con las tradiciones, prácticamente declaran realmente a quién estamos adorando, ¿sí? Aquí hay una parte que quiero leerle un poquitito, se llama el sello de la deidad, ¿sí? Y entonces hay que la deidad es el Padre y el Hijo, ¿sí? Dice, le leo aquí lo siguiente. Un segundito, voy. Dice, la eterna deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en la acción, están involucrados en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas. A fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes, para unirlos en la gran obra designada, ¿sí? Dios contempla a todos los seres humanos a través de ¿quién? De su Espíritu, ¿sí? Dice así mismo, los que creen en la verdad debieran recordar que son hijos de Dios y que Él los está entrenando. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Él se debe producir unidad en todas sus filas. Ahora, dice aquí mismo, dice, tanto la veneración como la adoración pertenecen solamente a Dios. Entonces aquí dice que veneran las imágenes. Entonces aquí vamos a encontrar que tanto la adoración como la veneración le pertenece a Dios. Y aquí se lo da la Iglesia Católica ¿a quiénes? A los humanos. Ahora miren, algo interesante. La adoración a María, por ejemplo, ¿sí? Contradice el segundo mandamiento, la adoración de los santos. Ya le leí la vez pasada, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2:11. ¿Sí? Cuando los sabios de Oriente llegaron, ¿verdad? Para ver al niño. Ya estamos hablando de la casa, ya pasó el tiempo del pesebre, ¿sí? Y en el capítulo 2 de Mateo, ¿sí? Versículos 10 y 11 dice, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Y abrieron sus tesoros que le ofrecieron, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Aquí encontramos entonces que solamente se adora al Maestro Jesús, al Padre y a su Hijo, pero no a los humanos, como decíamos, ¿no? También decíamos, ¿verdad? En cuanto al segundo mandamiento, Pedro, por ejemplo, ya lo leímos la vez pasada, Hechos capítulo 10, 24 al 26, dice, al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando junto con un grupo de parientes y amigos íntimos a quienes había invitado. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues también yo soy un humano igual que tú. Entonces, aquí en cuanto al segundo mandamiento, ¿verdad? Que se transgrede y en la Iglesia Católica Babilonia, y cuanto Dios prohíbe, ¿qué? La adoración a los humanos. Porque Dios ordena solamente que se adore a su Hijo. Le leo el libro de Hebreos capítulo 1, 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito, recuerda que la palabra primogénito significa heredero de todo. Y es el heredero del universo, como dice Hebreos 1, 2. Dice, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, solamente se adora a Jesús, al Maestro Santo, ¿sí?
Y el versículo 7 dice, ciertamente de sus ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los que nos ministran son los ángeles. Y por eso el versículo 14, no son todos espíritus ministradores para proteger a los que serán herederos de la salvación. Entonces aquí vemos cómo prácticamente ni los ángeles ni los humanos deben ser adorados, sino solamente Dios y su Hijo. Y por eso el libro de Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu reino. ¿Sí? Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8. Y que viene prácticamente desde el libro, desde los salmos. El salmista, Salmo 100, 1, 4. ¿Dónde se lo encuentro? Pero el Salmo 121, desde los salmos, hoy se lo encuentro ahorita un poquitito porque está para esta parte. La otra parte, hermanos, es en cuanto a la adoración del sábado. Dios pide un día y es el sábado. La Iglesia Católica dice que la adoración es el domingo en las fiestas patronales, de acuerdo al mismo edicto de Constantino. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, la Biblia enseña que Jesús está en este momento en el lugar santísimo. La Iglesia Católica enseña que la Iglesia de Roma prácticamente es donde está el sumo pontífice. O sea, vean cómo el diablo prácticamente siempre está contradiciendo la verdad. Y toda la gente que está en Babilonia, ¿sí?, que son muchos hijos de Dios allá en Babilonia, pues van a salir de Babilonia porque es lo que manda el Señor, ¿sí? Entonces, por la gracia que le mencionaba de tu trono, oh Dios, está en el Salmo prácticamente 45, 6 y 7, y hablando del Creador como los cielos y la tierra, el Salmo 102, 25 al 27. Entonces, hermanos y hermanas, las doctrinas de la Biblia versus las doctrinas de Babilonia es una competencia porque es la adoración a Satanás en la tierra a través de mucha ignorancia y muchos hijos de Dios que hemos crecido en las tradiciones, o a través de la Biblia, que son ya prácticamente los hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios, y por eso nos manda prácticamente que prediquemos el Evangelio, ¿sí? Entonces, por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, es la invitación. Prediquemos el Evangelio de Cristo. Prediquemos a Cristo con toda su verdad, que como dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Diríamos Apocalipsis capítulo 17, en su frente y en su frente tiene escrito ese nombre: Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿será que Babilonia tiene hijas? Sí. Son todas las iglesias protestantes que ahorita tienen prácticamente ecumenismo con ella, ¿sí? Y de esa manera las hijas obedecen también sus doctrinas. A final del tiempo, hermanos y hermanas, Dios me dirá el carácter de todos nosotros, tanto de unos como de otros. Los que estamos en la iglesia, porque es nuestro deber día con día crecer en la imagen y semejanza de Dios, especialmente la semejanza que tiene que ver con el carácter, que es lo que va a definir realmente si somos sellados en la parte final, en el símbolo de los 144,000. Y ese sello tiene que ver prácticamente con el carácter, y por eso Apocalipsis capítulo 18, cuando la tierra es iluminada con su gloria, Habacuc 2:14 dice que la tierra va a ser iluminada con la gloria del carácter de Dios. Y ahí está nuestro deber, ¿sí? Y por eso le cierro con esta parte de página 441 del libro de Testimonios para Ministros. Un alma unida con Cristo, que come su carne, bebe su sangre, acepta toda palabra que sale de la boca de Dios y vive de ella, luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. Llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente. Llega a ser cada día más victoriosa. Va avanzando de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad. Vean ustedes. La otra parte, que nadie se engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición propia,
murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia. Cristo no está morando en vuestro corazón y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás. Duro, ¿sí? Duro da a todos los que en cierta manera vivimos esta parte. Como dice aquí, si albergáis orgullo, primer pecado del cielo, Satanás. Amor a la supremacía, igual, ¿sí? Vanagloria. Pues en vanagloria es uno decir, mira lo que tengo, ¿no? Como el rey Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel. Mira, dice, no es esta Babilonia la que yo he construido. Vean, hermanos, para que no nos gloriemos de lo que tenemos. Mi gran casa, mi carro, mi camioneta, nada de eso vale. Ambición, dice aquí, impía. Una ambición impía es cuando uno desea o quiere competir con alguien, mi vecino, porque tiene un gran carro, una gran casa. Es una ambición impía. Y lucho y trabajo duro, un trabajo aquí, otro en la tarde, otro en la noche, y se va acabando mi vida, se va bajando mi pila constitutiva de mi cuerpo, y al rato vienen todas las enfermedades. Es una ambición impía por tener cosas materiales. Murmuración, descontento, a veces el descontento en la iglesia. ¿Por qué el hermano? Porque es una... No, todo esto no es de nosotros. Y de esta forma, la amargura, la mentira, el engaño, la calumnia. Dice, Cristo no está morando en vuestro corazón. Es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás. Dice, no, el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, podéis explicar la verdad de forma clara, pero no sois idóneos para el reino de los cielos con estas cualidades que hemos mencionado. Hay en vuestro carácter material vil, que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma divina. El sello de lo divino no está sobre vosotros, y por lo tanto el sello de Dios no se va a poner. El horno de fuego el horno de fuego os consumiría, porque no sois oro sin valor, sino somos ¿qué? Oro falsificado. Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga y que el carácter de Cristo nos ayude. ¿Para qué? Para que su Santo Espíritu moldee cada día nuestras vidas, y de esta manera iluminemos a todos los hermanos que están en la iglesia, a la gente que nos rodea, con la gloria de Dios, que es el carácter, para que ellos vean nuestras buenas obras, como dice la palabra de Dios, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Sí, hermanos? Así que cierro con esta parte. ¿Tienen alguna duda en cuanto a nuestro tema del mensaje del segundo ángel? Pues la segunda parte se cerró. ¿Alguna duda, hermanos? Sí, hermanito, me gustaría que si usted me da el nombre del libro. Le iba a interrumpir, pero se me hizo feo. El nombre del libro donde está diciendo, una partecita ahí me llamó la atención, decía a lo final de Jesús y el Espíritu Santo. Y eso me llamó la atención y me gustaría como leerlo a fondo. Con todo gusto. Le voy a mandar esa página donde tengo un gran estudio de una buena documentación. ¿Sí? Y, sin embargo, se lo voy a mandar en una screenshot, una foto. ¿Sí? Gracias, muchísimas gracias, hermano. ¿Dónde dice Jesús? Gracias, hermanita. ¿Alguien más? Parece que quedó claro. Hermanos, yo les invito. Crezcamos en la gracia de Cristo, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:9, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo nos mueva. ¿Sí? A todos. Amén. Amén, que así sea. Así que, hermanos, vamos a orar. Yo me arrodillo y pues amén, quiero cerrar mi reflexión. Para mí es un privilegio. Amén. Porque el Espíritu Santo, Dios me ayuda en todo lo que yo puedo, y me ha nutrido, y por eso comparto la palabra con mucho gusto. ¿Sí? Así que estamos a la orden. Vamos a tener una oración. Yo sé que Dios nos conoce a todos. Oramos. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque por la presencia de tu Santo Espíritu nos instruyes, nos llevas a la obediencia, al conocimiento del Altísimo, Padre. Gracias porque por Jesucristo, su Hijo amado, nos acepta, nos perdona,
nos da el privilegio, Padre, de comparar a su pueblo con Babilonia, de poder obedecer este mensaje número 2 del segundo ángel y poder de esta manera, Señor, también salir de muchas costumbres de Babilonia. Ayúdanos para que de forma personal, como familias, dejemos muchos hábitos que nos destruyen tanto en la vida espiritual como en la vida de lo que comemos y vemos y pensamos, Señor. Que su palabra que da vida por su Espíritu Santo, Padre, nos pueda inspirar siempre para contemplarle a usted, Padre, y a usted, Señor Jesús, que nos echa la mano y que desde los cielos, por su Santo Espíritu, nos enseña y sigue siendo nuestro Maestro. En este momento, al igual que un servidor, estamos todos, mis hermanos y hermanas, perseverando en su gracia maravillosa, sabiendo, Padre, que solamente por sus misericordias y por su gracia vivimos, y que como humanos, aun cuando tengamos defectos, tengamos imperfecciones, sabemos que usted, por su amor, lo cubre todo, en esa justicia divina que es solamente de Jesús, Hijo amado. Y en su nombre precioso pido la bendición para todas las familias aquí representadas. Donde quiera se encuentren, su bendición les alcance, su paz, su protección divina, la provisión en cada necesidad puede estar con ellos, Padre. Acompáñenos, denos el privilegio de, si salimos donde quiera que vayamos, la gloria de Cristo, su carácter se pueda manifestar en nuestras vidas y de esta manera, como testigos vivos de usted, podamos predicar el Evangelio. Acompáñenos, por favor, guárdenos como la niña de sus ojos y escóndanos bajo la sombra de sus alas de todo mal y de todo peligro, Padre. Igualmente a nuestros hijos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Vamos a la hora.